Era casi de noche, cuando el teléfono sonó, cortando en seco la tranquila rutina de mi tarde. Yo estaba en la lavandería doblando toallas con calma, mientras el zumbido constante de la secadora ahogaba los primeros timbrazos. Al ver el nombre de Caleb en la pantalla, una sonrisa se me escapó, a pesar de todo lo que todavía dolía. Contesté con suavidad: «Hola, cariño». Él respondió distraído, con esa voz que ya no sonaba del todo cercana: «Hola, mamá. Solo quería saber cómo estabas». Molina y yo salimos a cenar, a un bistró que su prima recomendó. París es caro, pero ella está feliz. Le pregunté por el clima, por el hotel, si ya había visto el Sena. Sus respuestas fueron cortas, educadas, casi mecánicas. No me importó. Estaba acostumbrada a ser yo quien hiciera todas las preguntas. Después de unos minutos, dijo: «En fin, hablaremos más pronto. Te quiero». «Yo también te quiero», respondí, esperando a que la línea quedara en silencio. Pero no se cortó. Hubo una pausa, un ruido leve, como si Caleb hubiera metido el teléfono en el bolsillo de su abrigo. Entonces escuché la voz de Molina, baja, cerca. «¿Quién era?» «Mamá otra vez», murmuró Caleb. «Seguro lo de la casa, quizá esa fuga en el baño de visitas». Me quedé inmóvil, la mano apoyada en el borde de la secadora. Molina rió con ligereza. «Bueno, técnicamente la casa es de ella, por ahora». La voz de Caleb se endureció. «Es una carga. La convenceremos de firmar la escritura tarde o temprano. La culpa siempre funciona». Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. No podía moverme, no podía colgar. Permanecí ahí, rodeada de luz tibia y ropa limpia, pero de pronto todo se volvió helado. Estaban planeando algo, y la casa, mi casa, era apenas el comienzo. El dolor se deslizó en mí como agua, silencioso, invasivo, imposible de detener. Tenía 42 años cuando la pérdida lo arrasó todo. Paul murió en un accidente inesperado, dejándome sola con un hijo adolescente y un seguro suficiente apenas para no desmoronarnos por completo. Recordé el día en que firmé los papeles finales del pago. El hombre al otro lado del escritorio insistía en llamarlo beneficio, como si el dinero pudiera reemplazar la paciencia firme de las manos de Paul, o aquella risa suya que siempre lograba arrancarle una sonrisa a nuestro hijo. Durante un año, no toqué ni un centavo. Luego, poco a poco, empecé a reconstruir nuestras vidas alrededor del vacío que él había dejado. La casa fue lo primero. Una modesta vivienda blanca en las afueras de Asheville, con huesos viejos pero un alma noble. La elegí porque Paul habría amado el porche y el roble del jardín. La convertí en nuestro refugio con mis propias manos. Pinté paredes, arreglé el jardín los fines de semana, amueblé con piezas de segunda mano. La reparé yo sola. Era lo único que había poseído en la vida que realmente sentía como mío. Después de la muerte de Paul, todo se volvió una especie de rutina hecha de silencios y sacrificios. Yo no salía con nadie, no buscaba compañía, trabajaba. La mayor parte de los años tuve 2 empleos, a veces 3 durante los veranos, cuando Caleb necesitaba campamentos, libros o aparatos para los dientes. Me repetía que eso bastaba, que ser una buena madre era mi propia historia de amor. La casa se convirtió en el centro de todo. Era el único espacio donde podía sentir que, aunque el dolor me había arrasado, todavía quedaba un terreno firme bajo mis pies. Con cada brocha de pintura, con cada mueble que rescataba de tiendas de segunda mano, con cada arbusto que plantaba bajo el sol, iba construyendo no solo un hogar, sino también una especie de promesa, que Caleb tendría un lugar seguro donde volver
sin importar lo que pasara allá afuera. Cuando lo aceptaron, en Colombia, lloré en el estacionamiento del restaurante, donde trabajaba como mesera. El orgullo me desbordaba, pero también el miedo. La beca no cubría todo, y yo sabía que se avecinaban más cuentas de las que podía manejar. Vendí el anillo de mi abuela, toqué una parte del seguro y acepté un turno nocturno extra. Aún así, le dije a Caleb que no se preocupara por nada más que por estudiar. Él me prometió que jamás olvidaría lo que yo había hecho por él. Esa promesa quedó grabada en mi corazón como si fuera un salvavidas. Me repetía que todo el esfuerzo, las noches sin dormir, el dolor de espalda, las navidades ausentes detrás de una bandeja en un restaurante, algún día serían reconocidos, que el amor invertido en cada sacrificio sería suficiente. Tras la graduación, Caleb y Molina volvieron a Carolina del Norte por unos meses. Él había perdido el empleo, la renta era demasiado alta. Dijeron que era algo temporal. Yo no dudé. Les entregué el piso de arriba y hasta repinté el cuarto de visitas con mis propias manos. Molina comentó que le gustaba el gris pálido que escogí, y yo lo tomé como un gesto de aprobación. Guardé silencio cuando cambió las cortinas. También cuando Caleb desvió el correo a su nombre. Incluso cuando ambos comenzaron a llamar al lugar la casa en vez de la casa de mamá. Me convencí de que tal vez todo eso significaba que nos convertiríamos otra vez en familia bajo un mismo techo. Tal vez estaba cansada de cenar sola cada noche, pero la verdad era distinta. Nunca imaginé que las mismas manos que había criado serían las que intentarían arrebatármelo todo. No podía dejar de pensar en aquellas palabras que había escuchado sin querer. Es una carga. Esa frase se repetía como un eco en mi cabeza, y con cada recuerdo de años de trabajo incansable, de cuentas pagadas en silencio, de sueños postergados, la herida se hacía más amarga. Al principio pensé que los cambios eran detalles sin importancia. Comentarios sueltos, frases dichas sin intención. Deberíamos hacer algo con el porche, decía Molina mientras miraba hacia afuera. O Caleb agregaba con naturalidad. Hemos estado pensando en cambiar la estufa. Yo lo interpretaba como un intento de ayudar, de sentirse parte de la casa. Me repetía que no debía hacer un escándalo. Cuando Caleb anunció que se haría cargo de las facturas, para facilitar todo con pagos automáticos, sentí una mezcla de alivio y gratitud. Después de tantos años cargando con cada cuenta, la idea de que él quisiera compartir el peso me pareció un gesto noble. No pregunté por qué las facturas de electricidad empezaban a llegar a su correo electrónico en lugar del mío, ni por qué la compañía de gas comenzó a llamarme señora Agrave Jr. en vez de Elena. Sonreí y fingí que nada me incomodaba. Un fin de semana, mientras yo estaba en la iglesia, Molina pintó el pasillo. Necesitaba un aire fresco, dijo con entusiasmo cuando regresé. El azul suave que yo había escogido años atrás desapareció, sustituido por un beige frío que combinaba con sus muebles. Me quedé observando las paredes, tratando de no dejar que mi rostro delatara la punzada que sentía. Ella me abrazó por detrás y murmuró: «Estamos construyendo algo hermoso aquí». Yo asentí y la dejé creer que estaba de acuerdo. Después vino la conversación sobre la guardería. Una tarde en la mesa de la cocina, Molina sostenía una taza con una mano y descansaba la otra sobre su vientre. «Hemos estado pensando», empezó con una sonrisa. «Si todo sale bien, nos encantaría convertir tu habitación en el cuarto del bebé. Igual seguirías teniendo el cuarto de visitas. Es más acogedor». Caleb no levantó la vista de su teléfono. Parecía que la decisión ya estaba tomada. Esa noche, me quedé despierta en la habitación que querían transformar, escuchando el viento golpear las ventanas que Paul había sellado años atrás con sus propias manos.
Me di cuenta de lo pequeña que me había vuelto dentro de mi propia casa. Cada pared parecía susurrar otro nombre que no era el mío. Abrí el cajón de la mesa de noche y encontré la carta que Caleb me había escrito en la universidad. Terminaba con una promesa. Siempre cuidaré de ti, mamá. La doblé con cuidado y la coloqué junto a la escritura. Me juré a mí misma que no volvería a escuchar nada más de esa grabación. Ya había oído suficiente. Las palabras seguían resonando, afiladas como vidrio roto. Es una carga. Quise convencerme de que todo era un malentendido, que aún existía una versión de mi hijo que recordaba quién lo sostuvo en sus peores días. Pero en el fondo sabía que algo esencial había cambiado, y el hogar que tanto había protegido empezaba a resquebrajarse bajo mi silencio. Me juré que no volvería a escuchar la grabación, pero la tentación me ganó. Una noche, sola en mi cuarto, tomé el teléfono y volví a darle play. El sonido era tenue al principio, con ruidos de platos y vasos en algún café parisino. Luego la voz de Caleb surgió clara, inconfundible. Se rendirá si le recordamos cuánto nos debe, dijo con frialdad. El corazón me golpeaba con fuerza mientras escuchaba la risa de Molina. Menciona los préstamos universitarios, añadió ella, y el hecho de que no ha pagado renta desde que vivimos ahí. Mi pulgar dudaba sobre la pantalla, tentado a detener la reproducción. ¿Renta? ¿Cómo podía deber renta en mi propia casa? Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Aún así apreté de nuevo play. Es emocionalmente dependiente, continuó Caleb. No tenemos que ser crueles, solo hacerla sentir que somos su única familia real. Ella es fácil de manipular con culpa. Exacto, respondió Molina. Y una vez que estemos en la escritura, podremos empezar a renovar de verdad. Escuché un breve silencio, el tintinear de cubiertos, y luego con tono ligero, Molina agregó, cuando regresemos, tomaremos la habitación principal. No tiene sentido que ella tenga el cuarto más grande, si ya casi no hace nada. Esa frase me atravesó más hondo que todas las anteriores. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. La risa de ellos, que tanto había buscado cuando Caleb era niño, ahora me revolvía el estómago. Volví a reproducir la grabación, como si necesitara grabar esas palabras en mi memoria. Ni siquiera se da cuenta de lo cerca que estamos de quedarnos con todo, dijo Caleb. Y si se resiste, le recordamos los asilos de ancianos. El seguro médico no está rejuveneciendo. La posesión es 9/10 de la ley, bromeó Molina. Hemos vivido ahí por años. Si tuviéramos que pelearlo, algún juez nos daría la razón. Rieron juntos. Un sonido que alguna vez me llenó de orgullo se había convertido en puñal. En ese instante, supe que no podía confiar en promesas ni en recuerdos. Tomé aire, abrí la aplicación del teléfono y presioné grabar. Guardé cada palabra, cada risa, cada plan contra mí. Esa noche no dormí. Permanecí en la cocina, a oscuras, las manos alrededor de una taza de té frío que había olvidado beber. Cada rincón de la casa parecía devolverme memorias. Cumpleaños en la sala, las huellas de Paul en el jardín, noches interminables doblando ropa para que Caleb tuviera uniforme limpio. Todo lo había dado, y aún así, no era suficiente. Con el amanecer llegó una certeza serena. No rogaría por espacio en mi propia casa. No les permitiría decidir cuánto valía mi vida. Me levanté, abrí el cajón, saqué la escritura y empecé a marcar número. El amanecer trajo consigo una claridad que no recordaba haber sentido en años. Abrí las cortinas de la sala y dejé que la luz bañara las paredes que alguna vez pintamos. Paul y yo juntos. El beige frío que ahora cubría el pasillo parecía más ajeno que nunca, pero no me molestó. En ese instante comprendí que aquella casa ya no era mi refugio, sino un campo de batalla disfrazado de hogar.
Me serví un café, esta vez sin prisas, y me senté frente a la mesa de la cocina. Extendí la escritura sobre la superficie, alisando con cuidado cada arruga del papel. Los nombres impresos eran testigos de promesas pasadas, de sacrificios invisibles que habían levantado esas paredes. Recordé cómo Paul me decía que un hogar no es solo ladrillo y madera, sino la suma de todos los momentos compartidos. Y entonces supe que lo que debía proteger ya no eran esas paredes, sino mi dignidad. Saqué una libreta y empecé a escribir. No era una carta de despedida ni un reclamo, sino un plan. La voz grabada de Caleb y Molina había dejado claro que mi silencio era su ventaja. Yo, que había callado por años para evitar conflictos, entendí que ahora debía hablar con acciones. Primero llamé a un viejo amigo de Paul, un abogado jubilado que aún atendía algunos casos de confianza. Le expliqué la situación con calma, como si contara la historia de otra mujer. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. No estás sola, Lena. Tienes derecho a decidir. Su seguridad me dio fuerzas. Después de colgar, recorrí la casa habitación por habitación. Toqué las marcas en el marco de la puerta, donde cada raya marcaba la altura de Caleb a lo largo de los años. Pasé la mano por el sofá gastado donde Paul se quedaba dormido viendo partidos. Todo me decía que aquel lugar ya había cumplido su ciclo conmigo. No sentí rabia, sino una especie de alivio extraño. Como si soltar la casa fuera también soltar el peso de tantas renuncias. Comprendí que la verdadera herencia que podía dejar no era un techo compartido con quienes me veían como carga, sino la certeza de que no me dejé humillar. Esa noche, cuando Caleb y Molina regresaron, encontré sus risas flotando por el pasillo. Me preguntaron si había calentado la cena. Yo sonreí, guardando el secreto en mi pecho. Ellos no lo sabían, pero ya había tomado mi decisión. Me acosté temprano, dejando que fingieran que todo seguía bajo control. Pero en mi corazón ya no había miedo, solo determinación. Al cerrar los ojos, sentí la presencia de Paul, como si me aprobara desde algún lugar. La decisión estaba tomada. No me quedarían con nada, porque yo ya había decidido dejarlo todo atrás antes de que pudieran arrebatármelo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero yo ya no era la misma. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, metí en mi bolso un sobre grande con la escritura, la grabación en una memoria USB y la carta que había escrito la noche anterior. Cada elemento era una pieza de mi silencio transformado en voz. Me vestí con calma, escogiendo el abrigo azul que Paul me había regalado en nuestro aniversario número 20. Frente al espejo me sorprendí a mí misma al sonreír. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi vida. Salí sin hacer ruido. Caleb y Molina aún dormían, enredados en sus planes y en su confianza de que yo seguiría siendo la misma mujer callada de siempre. Caminé hasta el despacho del abogado, con pasos firmes que contrastaban con los temores que había arrastrado tantos años. Él me recibió con un apretón de manos cálido y una mirada seria. Le entregué los documentos, y mientras los revisaba, asentía con la calma de quien ya ha visto demasiadas injusticias repetirse. Lena, dijo al fin, lo que están intentando hacer es inaceptable, pero usted tiene la ventaja. La casa está a su nombre y las pruebas son contundentes. Sus palabras fueron como una ventana abierta. No necesitaba venganza ruidosa, solo un movimiento silencioso que los dejara sin argumento. Firmamos papeles, redactamos cláusulas, y cada rúbrica mía era un ladrillo más en el muro que empezaba a levantar entre ellos y mi vida. Cuando regresé a casa, el aire olía a café recalentado y a pintura fresca. Molina estaba en la sala, hojeando una revista de decoración. Levantó la vista, sonrió. Me preguntó si quería salir a caminar con ella. Yo asentí,
fingiendo normalidad, pero dentro de mí ya había dado un giro que ella no alcanzaba a imaginar. Los días siguientes los viví como si actuara en una obra donde conocía el final, pero los demás no. Aceptaba sus comentarios, sus risas, sus planes de remodelación, con una serenidad que los confundía. Caleb llegó a decir una noche: «Mamá, te noto más tranquila últimamente». Y yo respondí con un simple: «Tal vez aprendí a escuchar más de lo que hablo». Lo que ellos no sabían era que, mientras jugaban a adueñarse de mi mundo, yo ya había empezado a retirarme del suyo. Con discreción, guardaba mis objetos más preciados en cajas, las cartas de Paul, el mantel bordado por mi madre, álbum con las primeras fotografías de Caleb. Cada objeto que salía de la casa era un paso más hacia mi libertad. No necesitaba gritos ni confrontaciones. El giro que había dado mi vida era silencioso, calculado y firme. Ellos no lo veían venir, y quizás esa era mi mayor victoria. Llegó el día de confrontarlos, pero no de la manera que esperaban. Caleb y Molina habían organizado un encuentro en un café de la ciudad, confiados, seguros de que yo seguiría siendo la madre dócil de siempre. Me presenté a las con la puntualidad como aliada, sin rastro de ansiedad. Sus miradas de indignación practicada se encontraron con mi calma absoluta. No los saludé. Me senté frente a ellos, coloqué el teléfono en la mesa y presioné play. Las voces grabadas llenaron el espacio, claras y crueles, y pude ver cómo cada palabra caía sobre sus rostros, como un espejo de sus propios planes. «Es una carga», dijo Caleb, con la familiar frialdad que me había martillado el corazón. «Tomaremos la habitación principal», intervino Molina, con ligereza y decisión. «La culpa funciona siempre», repitieron casi al unísono. Observé cómo sus expresiones cambiaban. La negación, la sorpresa, la confusión. Molina frunció el ceño, Caleb cerró la boca con fuerza, intentando contener el enojo. Yo permanecí inmóvil, firme, dejando que escucharan la evidencia de sus propias palabras. «No, Caleb», dije finalmente, sin levantar la voz. «Todo esto fue malinterpretado. Tú nos engañaste», replicó Molina, intentando mantener su compostura. Pero yo estaba tranquila. Comprendí algo que ellos no. La verdad no necesita gritos ni confrontaciones agresivas, solo necesita ser mostrada. «Nunca fue su casa», continué con voz serena. «Fue mía, pagada, mantenida, protegida. Lo que hicieron fue intentar arrebatarme lo que construí con mis propias manos». Caleb resopló con desprecio, pero yo no aparté la mirada. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», dijo, con un hilo de reproche. «Sí», lo interrumpí suavemente. «Y tú me enseñaste exactamente lo que no debía hacer. Ellos no supieron cómo reaccionar. Yo no les di tiempo para pensar, no ofrecí explicaciones. Ni dinero, ni acceso a mis cuentas. No hubo segundas oportunidades. No hubo negociación, solo un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Les deslicé un pequeño sobre la mesa con los detalles del almacenamiento de sus pertenencias, y me levanté. No me llamaron, no me detuvieron. Su confusión quedó flotando entre el aroma del café y las tazas intactas. Al salir, sentí por primera vez en años una libertad completa. No era la alegría ruidosa que uno espera después de una victoria. Era un alivio profundo, suave, intacto. El peso de años de sacrificio y silencios había sido reconocido, aunque fuera solo por mí misma. Caminé por la calle principal, dejando atrás la fachada del café y la ciudad que tantas veces me recordó la lucha constante por mantener lo que era mío. El aire fresco me acariciaba la cara, y supe que lo que había perdido en ellos, la ilusión de un hijo que siempre estaría a mi lado, había sido reemplazado por la claridad y la paz que no tenía precio.
Finalmente entendí que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Salir de la casa fue como atravesar un puente hacia una vida que no esperaba. No me despedí de Caleb ni de Molina. Dejé que sus risas y sus planes siguieran flotando en un espacio que ya no era mío. Encontré un pequeño apartamento amueblado en Charlottesville, con pisos claros y paredes neutras que no guardaban recuerdos ni demandas. Cada objeto colocado allí era mío por primera vez en mucho tiempo. El primer día me senté junto a la ventana con una taza de té caliente, observando los pájaros en el alféizar. Nadie llamaba a la puerta. Nadie me pedía cuentas de cada acción. Por primera vez en años podía escuchar mi propia respiración sin culpa. El silencio era diferente. No era vacío, sino lleno de posibilidades. Decidí reintegrarme a la comunidad. Encontré un centro que organizaba grupos de duelo y talleres de establecimiento de límites. Al principio me resultó extraño compartir mis experiencias con extraños, pero rápidamente comprendí que estábamos todas buscando lo mismo: aprender a reclamar nuestra vida sin culpa ni miedo. No hablaba de Caleb directamente, sino de cómo se pierde uno mismo cuando siempre prioriza a los demás. Conocí mujeres que habían pasado por situaciones peores y otras que apenas aprendían a decir no por primera vez. No juzgábamos ni ofrecíamos soluciones, escuchábamos. Esa simple acción, escuchar, resultaba suficiente para empezar a reconstruirnos. Poco a poco, empecé a ayudar en un refugio para madres solteras que estaba al borde de la ciudad. No predicaba, solo estaba allí, compartiendo la verdad de mis experiencias y mostrando que el dolor podía transformarse en fuerza. Las historias que escuchaba me recordaban que no estaba sola, y mis palabras les recordaban que tampoco ellas lo estaban. Con cada semana que pasaba, sentía que la sombra de Caleb y Molina se desvanecía. No era odio lo que sentía, era distancia. No me consumía el rencor, sino la claridad de quién era y qué merecía. Por primera vez en mucho tiempo, mis días se llenaban de mis propias decisiones. El aniversario de la muerte de Paul llegó sin ceremonias, sin llamadas ni expectativas. Vi la primera hoja amarilla caer frente a mi ventana y recordé los otoños de nuestra familia, las risas de Caleb de niño saltando entre hojas. Preparé mi té, abrí mi diario y escribí una carta, no para Caleb ni para Molina, solo para mí. Nunca fuiste una carga. Fuiste la base. Mantuvieron lo que nadie vio y diste más de lo que nadie devolvió. Caminarte lejos no fue crueldad, fue claridad. Luego salí a caminar por las calles del antiguo vecindario. La casa estaba allí, familiar pero distante. No me detuve, no miré hacia atrás. Solo pasé, dejando atrás la ilusión de lo que creía que Caleb sería. Lo que encontré en el espacio que quedó no fue pérdida, sino libertad, la sensación de que finalmente mi vida me pertenecía.